Hola, soy Juanix y en este video veremos el microprocesador Intel 8088. Aquí tengo varios modelos de diferentes fabricantes como Intel, AMD, Siemens y MHS. En esa época que salió este microprocesador, diferentes marcas podían fabricarlo con las licencias de Intel por la alta demanda en el mercado. Y hoy en día AMD sigue fabricando y diseñando microprocesadores como competencia directa de Intel. En la década de los 80s, IBM lanzó al mercado el IBM PC 5150, que es el predecesor de las actuales computadoras personales y tiene como CPU al microprocesador Intel 8088 con un reloj de 4.77 MHz. Y marcó el inicio de la arquitectura x86 junto con el procesador 8086. Los dos microprocesadores tienen la misma arquitectura interna y son de 16 bits. La diferencia es que el 8088 tiene un bus de datos de 8 bits y del 8086 es de 16 bits, siendo el caso que el 8088 es más económico e IBM lo escogió para abaratar los costos de fabricación de su PC. Ok, aquí tenemos el diagrama esquemático del circuito para hacer funcionar el microprocesador Intel 8088 en el programa de KiCad. Aquí tenemos este chip llamado 8284 que se encarga de generar la señal de reloj para el procesador y también nos otorga dos pines más, que es el ZDI y es el ZZ. También tenemos aquí al procesador como tal y tenemos al 74LC245 y al 74HC373. Este 245 se encarga de ser la parte del bus de datos y este es para el bus de direcciones. El microprocesador, si vemos aquí, en la parte baja del bus de direcciones también está el bus de datos. Entonces tenemos que desdoblar los buses, o también llamado decodificación de buses. Entonces con el 74LC245 podemos obtener la parte del bus de datos y con el 74HC373 tendremos la parte del bus de direcciones. Aquí con estos pines de control que son el DTR y DEN y con el ALE podremos decodificar los buses. Aquí en la parte de datos ya decodificado podemos introducir los códigos de operación y el código de operación del No Operation es de 90H. Entonces con las resistencias de 10K haremos el código de operación, siendo estos que son 000, la parte del 0, y con los siguientes 1001 sería el 9, formando el código de operación de 90H. El direccionamiento que haría el procesador lo veríamos reflejado en esta parte de los LEDs con el 74HC 373. Aquí tendríamos después capacitores de desacople de 100 microfaradios y de 0.1 microfaradios. Aquí tendríamos el pulsador del ZZ con su capacitor de antirrebote y la resistencia pull-up. Y aquí tenemos conectado el circuito de reloj, que es con un cristal de 4 MHz con sus capacitores de desacople que son de 22 picofaradios. El detalle es que el procesador necesita una señal de reloj con un ciclo de trabajo de 33%. Eso quiere decir que un 33% será
estará encendido y el otro 66% estará apagado. Esto ya nos genera este chip de acá, que es el 8284. Y aparte, la salida del 8284 de la señal desde el log va a ser 1/3 de la entrada de frecuencia del cristal. Y con esto montaríamos el circuito en protoboard. Antes veremos una pequeña explicación de la señal desde log que necesita el microprocesador. La señal desde log tiene un ciclo de trabajo del 33% y es lo que nos dice en la hoja de datos del fabricante. Entonces, si tenemos una frecuencia de entrada de 4 MHz multiplicado por el 33%, tendríamos 1.32 MHz, que sería lo que estaría entrando al microprocesador, que es la salida del chip 8284. También he añadido un LED a la salida para ver la señal desde el log. Y calculando su voltaje, más o menos, tenemos que el voltaje de alimentación estaría rondando entre 4.5 voltios. ¿Por qué? Porque hay una caída de tensión por el consumo de voltaje del microprocesador. Es por eso que es importante que los capacitores de desacople sean de buena calidad. Entonces 4.5 por el 33% nos daría 1.485 voltios. Eso lo verificaremos con el multímetro. Aquí ya tenemos el circuito montado en protoboard. Vemos aquí el 8284, que es el generador desde log. Aquí está el procesador, el AMD. Ahí se ve que es AMD. Tenemos el 245, que aquí están las resistencias para colocar lo que sería el código de operación 90. Luego aquí tenemos el 74HC373 para la parte de bus de direcciones. Aquí tenemos el módulo de LEDs y aquí tenemos un pequeño LED para que veamos la salida desde el log del 8284. Y también mediremos su voltaje. Aquí está la fuente, que es de una fuente de PC. Y como verán, empiezan a parpadear los LEDs. Estos serían los últimos pines de direcciones. Ahora vamos a medir el voltaje del LED. Y aproximadamente nos da 1.42 o 41 voltios. Más o menos como lo habíamos calculado. Bien, eso sería todo por este video. Y el diagrama esquemático lo encontrarán en la descripción. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.